word says La palabra de Mateo. in ¿La the tenemos? word of Matthew ¿Sí la 13:11. ¿Sí? Dice, respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado a saber, ¿qué dicen? Los misterios de qué? Del reino de Dios, de los cielos, mas a ellos no les es dado. El reino, hermano, no todo mundo lo va a entender. The kingdom, not everyone is going to No es para todo understand. mundo el It's reino not de for the Dios. whole world. The kingdom La of mayoría God. de gente, hermano, The se majority conforma of the con la people confirm religión. with religion. Pero, hermano, hay gente que no se va a conformar con But there's eso. people that are not going to conform Hay with gente that. que va a querer, diga conmigo, There's diga people that are conmigo going to want, reino, say diga with me conmigo reino. kingdom, say with me kingdom. Porque en el reino hay Because in the todo. kingdom Diga there is conmigo, en el everything. reino hay Say todo. with me, in the kingdom there is Usted everything. no se quiso quedar allá en la frontera, You ¿verdad didn't want que to no? stay in the frontier, right? Usted quería venir hasta acá adentro. You wanted it to come all the ¿Verdad? way inside of here, right? Porque quería quedar ahí en la frontera. Or did you want to stay in the frontier? Yo tenía posibilidades de quedarme en Houston, pero I dije, had no, Houston possibilities no of creo. staying in Tengo que ir Houston, hasta but I allá didn't arriba want todavía. to. I said, no, I need to go even Entonces, more. diga conmigo, yo no me So voy stay a with quedar en la me. I'm religión. not going to stay in religion. Diga conmigo, yo tengo que conocer Stay el with reino. me. I need to know the La kingdom. semana, el miércoles hablábamos de Nicodemo. Wednesday we spoke about ¿Se Nicodemus. acuerdan que hablábamos del reino? Remember that we De spoke about Nicodemo, kingdom. como Dios le dijo que para ver el reino, How God told him in order tenía for que him to see nacer de nuevo. the kingdom, he needed Para to be entrar born en again el to be reino, able él to enter tenía in the que kingdom. nacer del He agua needed to be born from y del espíritu. water and spirit. Por eso yo le decía que va a And ser that's un why I told poquito, you that it's no va a going ser to fácil be, it's para not going to algunos. be easy for some of Porque us. tenemos que hacer cosas que no hemos hecho. But we need to do things that we still have not No done. podemos quedarnos en We el mismo cannot lugar. stay in the same place. Y yo le dije que había un reto. Muchos And de I told you that there was nosotros a challenge in many of estamos us. siendo retados a We're hacer being cosas que no hemos challenged hecho. to do things that we have not done Cuando yet. salimos de acá el miércoles en When la we noche, come out of mi here esposa Wednesday at me night, contaba algo. Yo my no wife quiero was hablar telling me mucho. Eso something. ella lo va a testificar en un momento. Pero ella me decía But she was telling que ese me día ella había sido retada por that la she had been palabra. challenged by Qué the word. bonito cuando And how beautiful la palabra when the te word reta a ti que hagas algo. challenges you to do something. Y ella me dijo, no le digas a she told nadie me, lo "Don't que tell quiero no hacer one estos próximos días. what Pero I'm yo going to quiero do the hacer next algo couple of porque days, but I la want to palabra, do me decía something, the ella. word that Qué bonito es que tu esposa, how hermano, beautiful reciba it el is that your mensaje. wife receives the message. Porque a veces es más fácil ver los Because defectos de sometimes la it's persona so que vive easy cerca de ti to que ver receive the defects las of the people that virtudes. live close to you Entonces, instead of the virtues. ella dijo esa palabra, And a she mí me said that bendijo word. mucho. Llegará un tiempo donde ella va a dar un testimonio. And there will be a time where she ¿verdad? will give her testimony. Entonces usted igual no se puede quedar So igual. you as well, you cannot stay the same. Esta palabra que está hablando el Señor This word that the word, no that se the la word está is hablando a las speaking, multitudes. he's not speaking to it to the se la está hablando multitudes. a los 12. He is speaking to the ¿A quién se la estaba 12. hablando? Diga Who is conmigo, he a speaking los it to? Say 12. with me, to the 12. ¿Por qué le decía por qué le respondió eso? Why Dice, did he y él respond respondió y le that? dijo, porque a vosotros os es dado a saber, dice, los misterios del reino. Si lo viéramos en otra versión, And if we're seeing it in another esa version, palabra, that word, misterios, mysteries, también lo dice en inglés, igual es la misma palabra, no cambió, es igual, pero si lo viéramos en otras versiones, but if we had seen it in other misterio versions, es como algo que está mysteries escondido. is something like it's hidden. Es algo que no cualquiera lo va a It's encontrar. not that everyone is going to Va a find requerir it. de que usted It's esté going to dispuesto a require for you buscar. to be willing to Por seek eso it. Mateo And that's what 6:33 Matthew también dice, 6:33 also says. más primeramente que But dice, firstly, buscad seek primeramente the el kingdom, reino de the Dios y su kingdom of God and justicia, His righteousness, y todo lo demás and vendrá everything añadido. else will come as an O sea, no te add-on. dice que busque, que It says to busquemos. seek, to Y, seek. y acá en esta palabra And dice in this que word it says, a vosotros, está hablando de los 12, diga conmigo, está it's hablando de los speaking to the 12. 12. Dice, os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Está hablando de las multitudes. It's speaking about the La gente multitude. religiosa que se juntaba religious people that ahí would a just escucharlo, Unite to hear no Him. entendían lo que Jesús hablaba. They didn't understand what La Jesus was gente, hermano, speaking. que es religiosa, The que se people that quedaba are atorada religious, con that stayed stuck. una capa de religión, And the hermano, no and the layer avanza. of religion doesn't No avanza, advance. se They queda don't ahí por advance. años. They stay there for years. Por años. Se vuelve viejo en una They silla turn old in a y chair. no le vas a ver tú que haga algo. And you're not going to see that they will Entonces do nosotros no something. queremos que pase eso con usted esta And we don't noche. want for that to happen Si tú to you estás aquí esta tonight. noche, And in this night, es para que usted no se quede it's for you not to en stay ese lugar behind por años, in that place of sino que years. usted se incomode. But for Diga you to conmigo, get el reino de uncomfortable. Dios. Say with me, the kingdom of Diga, God nos incomoda. makes us Y uncomfortable. es bueno cuando te incomoda, And porque it's te good when vas you a, get hermano, te uncomfortable. vas a mover. You're going to move. Porque
tú vas a aprender igual que los discípulos. Because you're going to learn as the Usted no va a ser, diga conmigo, disciples. yo no soy Say multitud. with me, I'm not a Porque la multitude. multitud no les ha dado a conocer los Because misterios the del multitude reino. is not known the secrets of the Solamente a un grupo kingdom. pequeño. It's only something Por eso small un that día they get también to el know. Señor dijo, And that's why the Lord also no said, temáis manada do pequeña, not be scared. porque a vuestro Of Padre, something small como because of our decía, Father. como It decía, said- What did it say? están acá conmigo esta Are you noche, here with me tonight? como dice, What does it say? le ha placido daros It el has been reino pleasure de to give us the Dios. kingdom of God. Le llamó manada pequeña, ven. No He era un called it grupo something de small. miles. It wasn't a group of millions, thousands. Este grupo, hermano del This reino, group of kingdom. el Señor lo llamó The manada Lord spoke pequeña. him No a temáis small herd, do not be manada feared. pequeña, Small porque a vuestro herd. Padre, que Because our dice, Father, what does it le ha say? placido Our Father has been darnos pleased to give us el reino the de Dios. kingdom of O sea, God. para esa manada pequeña So for that small que vemos herd, acá, we see it que se here. le permitió conocer los And they were misterios. allowed to know the Por eso mysteries. usted va a ver a personas And that's why you're going to see que, people. hermanos, se les revelan cosas que es que se nos revele algo. Diga conmigo lo que estamos haciendo. Say with me, what is the revelation? Por ejemplo, what we're usted se doing? le reveló que no puede faltar For example, ni un you día. got the ¿ve? revelation that Que you usted tiene couldn't que miss estar out one acá day. el lunes, el You're being here miércoles, porque Monday, tú sabes que Wednesday, eso va a because you know ayudarte that a that's ti. going to help you. Te va a alimentar It's tu going to feed espíritu. your spirit. Vas a crecer conmigo acá. You're going to grow. You're Vas here a with ir me creciendo. tonight. Va a ser You're going to be imposible growing. que It's usted going to quede be igual. ¿ve? impossible for you to stay the same. Se le revela que no puede It quedarse en is revealed to you that you ninguna cannot escuela. stay from any school. MPR, NPR, CAM, camp, Miami, Liderazgo Miami, Leadership Miami, 2027 será este año que 2027, viene. this year that's coming Se te up. revela que no te It is puedes quedar en revealed to you ninguna de that esas you tres cannot escuelas. stay in ¿ve? one of those schools. La de Charlotte, la de The Albertville, la de Charlotte, Miami. ¿ve? Albertville, Miami. Porque tú sabes que algo va a pasar Because you en know that tu vida. something is going to happen No in vas a your salir life. igual. ¿ve? La You're not gente going to que be the fue, same thing. me contaban cosas que ellos People that habían went, aprendido they allá. were telling me things that they had learned Entonces, from over there. esos son misterios. So there's a mystery, Que secrets, tú los encuentras en that you algún find momento. them within a moment. Para otra gente no For le other importa people, eso. they ¿ve? don't No care. le importa hacer plata, They guardar don't- la plata they care y to make money hacer casa en México, and to pensar en make a eso. house in Mexico. Pero el reino es más que But pensar the en una casa. kingdom ¿ve? is more Es than just mucho thinking más about allá. home. ¿ve? It's even more than El Señor that. también comparó el The reino, Lord also dice. compared the king. Él siempre usó mucho el reino, el He- Señor. ¿ve? The Lord Y always used dice the que el kingdom reino a lot. It says that the es kingdom semejante. Es semejante, igual is the same. It's alike a un buscador de tesoros. to a seeker of treasure. Parecido también se le puede Similar. llamar. Parecido también. Similar. Es lo que dijo el Señor. That's what the A Lord un said. buscador de tesoros. A seeker Que of dice que un treasure. día él encuentra That una one perla day de he mucho finds a precio, pearl. dice. Y dice que al encontrar aquella perla de mucho And finding precio, that pearl of so much weight. él la vuelve a enterrar otra he- vez. Again, Y dice que va regresa a su he tierra, a su plants and lugar, hides and y he goes vende back to his todo lo home. que And he tiene. sells everything that he ¿Y sabe has. qué dice? And you know what it says? Y compra aquella tierra. And he buys that land. ¿Sabe cómo se llama eso? Diga You know conmigo. what that means? Say with me, Revelación revelation de invertir en el reino de of Dios. investing in the kingdom of De invertir God en tu and crecimiento. investing in your growth. Hoy yo llegué temprano acá y miraba Today I jóvenes que got estaban early acá bien here. temprano. And how they all got here early. Entonces, eso es poderoso porque And that ellos is están viendo la powerful, because importancia, they're hermano, seeing the importance de invertir en su of vida. investing in their lives. Porque probablemente te pudiste quedar más tiempo para meter Because unas horas perhaps extras y ganar unos You dólares could más. say a few more hours to win a Pero few more hermano, la money. mejor inversión But the best investment está, hermano, en el reino de is Dios. in the kingdom of Como God. este hombre que acabamos de Like decir. this man that we just Este hombre heard. que era, diga conmigo, that, buscador de that man was tesoros. to seek of treasure, say with me. Y él lo encuentra. And he finds Él está it. buscando. He is seeking, Por eso el Señor lo looking for compara it. igual And that's why the Lord con alguien compares que him está buscando. like someone that is Porque seeking. dice que es un misterio. Because it says that it's a Y si el mystery. reino de Dios es un misterio, The tenemos mystery que of kingdom buscarlo. is a mystery and we hasta need to seek it encontrar. until we find it. ¿Cómo yo le hago para yo How do encontrarlo? I No do it to entiendo nada de find lo que it? usted me I está don't hablando. understand anything of what Por you're eso es bien speaking of. importante And that tu is vida why de it's very oración, important to go to Tu vida de prayer. ayuno, A life of tu fasting. vida de la palabra, A life el of alumbramiento de la palabra de The Dios. ve. fundamental word of Porque la God. palabra es la que te Because va a the word revelar is the cosas one a tu that's going vida. to ve. reveal things to your Una life. palabra A revelada word a tu that is vida. revealed to your life. Usted puede saber muchas You palabras, can know a lot of words. pero cuando usted ora, But when you pray, Dios te va a revelar una the Lord palabra. is ve. going to reveal you Una a palabra word. te puede A sacar de word cualquier situación that donde can usted take se you out of any encuentre. situation within Te that you puede find abrir yourself. camino. ve. You can open up El paths. Señor lo llamó puertas And the también. Lord also spoke of it as doors. En Apocalipsis And Revelation 3:7 y 3:7, 8. 3:7 and 8. lo llamó puertas. He spoke it as gates.
llave también lo llamó And él. Lo keys llamó as llave well. He spoke y keys lo llamó puerta and también. doors as well. Que el que dice que esa puerta And he says que él that abre, door, that gate, he nadie opens la and puede no cerrar. one can close it. Cuando Dios te abre una When the puerta Lord en el opens up reino a de Dios, door in the kingdom of hermano, se te God, levante quien se levante, rises will rises. no te pueden cerrar esa puerta. They cannot Y close la that door. puerta que Dios And the también door cierra a that través the Lord also del closes reino de Dios, in the kingdom of hermano, God. nadie No one la puede cerrar. No one can close La it. puerta que él abre nadie la puede cerrar. The La door that he puerta que él opens, no one can cierra close it. The door that he nadie closes, la puede no abrir. one can Una open puerta it. que Dios le cerró al A pecado, door that a la that he enfermedad, closed to sickness, a la pérdida, sin, a la to derrota, loss, al fracaso. defeat, Es una to puerta que se va a fornication. It's a cerrar. door that is going to Por be eso se closed. dice se cerró un And that's why ciclo. it says a cycle Porque closed. en el reino de Dios, hermano, But va a in haber the cosas kingdom que of se van a God, cerrar there's por going el to things that are poder going to be closed de by la the power palabra, por of the el poder del word, reino the de Dios. power of the kingdom of God. Entonces Dios no vino a enseñarnos, hermano, una religión. So God did not come to show us a Él nos vino a hablar, religion. diga conmigo, del reino He de came to Dios. speak to us about the Lo vimos kingdom la of semana God. pasada. We saw it last Estuvimos week. viendo cómo And we were un hombre seeing con mucho conocimiento, how a man with a lot of él sabía knowledge, que él necesitaba, diga conmigo, la he luz. knew that he needed Luz es he would need the revelación, light of revelation. Luz es revelación también. Then that is Entonces revelation también as well. el rey David So King David, lo llama que es una he lámpara, speaks that it's a que es light, una a lamp, lumbrera a su that is camino, a shine lámpara a sus pies. to his path. La palabra, está hablando de la palabra. It's speaking of the Salmos word. 119, Psalms 105. 119 to 115. Es lo que, es lo que Dios 105. llamó. And that's what the Lord spoke it Eso of. se llama revelación. And that is revelation. Usted cuando está enfermo, Whenever you're sick, usted necesita una palabra you need que a sea word revelada por that Dios. it is revealed by God. Cuando usted está en un problema Whenever muy you're in a fuerte, problem that is very usted strong, necesita que difficult, Dios, you need hermano, that God te dé una palabra gives you a word para sacarte de este to be lugar. able to come out of that place. Eso es reino, cuando usted And empieza, that's what hermano, kingdom. a ver Whenever el you mover begin de to see Dios the movement of a través God de la palabra. in the word. Mire lo que dice el Salmo And look what 107, Psalms 19 y 20. 117. Envió su palabra, He dice, sent mire his lo que dice, word. envió Look what su it says. palabra, He sent his los word, sanó and he y healed, los libró and he freed them de su ruina. of Dos their cosas ruin. hizo el Two Señor. things that the Lord Lo did. liberó de su ruina. He freed them from Lo their sanó ruin. el Señor. He healed them. The Lord healed them. En esa parte, ve. In that part. Hay una palabra que Dios te quiere enviar a ti. Ve. And there's a word that the Lord wants to send to you. Cuando uno está, mire, los reyes, For la example, the gente, kings, the people, cuando estaba en problemas, whenever they were in venía una problems, palabra they had a word. y algo, hermano, de la nada And something out of nowhere, salía. it came out. Este es el 19 y el 20. Mire lo que dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Número 1, aflicciones. Number one, Pero affliction. mire lo que dice el 20. And look what 20 says. Envió su palabra He sent his word. y los sanó y los and libró he healed them and freed them de su ruina. ¿De from quién the está hablando? ruin. What Del he's pueblo de speaking Israel, of, de los about the people of israelitas. Israel. Pero mire the otros Israelites. personajes en la Biblia. Cuando But there were tuvieron un other problema. personas in the Bible whenever they had a problem. Por ejemplo, la tsunamita. For example, the Sunamite. Estábamos esta tarde comiendo con Belén And this evening we were eating with y, Belen. y ella me hacía preguntas. And she would make me questions. Que quién era la tsunamita. Who was the Sunamite? Me hizo muchas preguntas And she sobre asked me eso. so many questions about that. Y estábamos hablando de, porque ella decía que qué pasaría si Because tenemos she otro said, what bebé. would Yo, y su mamá happen dice a ella. if me and Y her le digo, mom bueno, have tiene another que ser un baby? milagro, And le I dije said, yo. well, it would have to be a miracle of God. Le hacía una broma, le digo, bueno, si tenemos otro niño, And I made a entonces joke and I said, yo if creo we que have te voy a another regalar a child, ti, le I dije think yo. I'm going to give you Y away. se puso triste, le digo, no, no And es she got cierto, sad and solamente estoy I was jugando. just like, no, I'm kidding. I'm playing Pero with después you. me empieza a decir, mira, dice But then papi, she pero en begins la to say, Biblia, Dad, dice, in o the sea, que esta es Bible. bíblica, ve. Le And dije, she's- es que tu mami and ya, she's very ya estamos biblical. grandes, le dije yo. And I said, we're very Dice, old of mira age. papi, dice, en la And she Biblia says, dice, look, in the Bible, hay unas historias, dice, there yo are creo que some tú las sabes, stories. dice, And I think you know them. donde hay mujeres que ya estaban grandes Where there were women that they were old of y age. tuvieron hijos, And they dice. had children. Y me empezó a hablar con la Biblia. Ve. And then she started giving me Bible. Y luego dice, oye, y también dice, tú has dicho algo de la... A ver, cuéntame la historia de la tsunamita. Ya le conté la historia. And then I told her the ¿Ya story of the viste, sis? Sunamite. And then she was like, you see? Pero por ejemplo, la But tsunamita. for ve. example, the La tsunamita Sunamite, dice que su the marido Sunamite era says that ya, her husband ya grande de edad. Ve. was old of age. No habla de la señora. Ve. It's not speaking of, No dice about nada the de la woman. mujer. It doesn't Pero say sí nothing habla about the donde woman, dice but que, it does hermano, speak que ella no podía that tener she could hijos. not have Pero lo que children. dice que su marido But it era says that her husband viejo. was old. Es lo que dice. That's what it says. Pero yo le dice Belén, pero ¿cómo pasó? Le dijo, mira, el And profeta then
My daughter Belen, le she said, then how soltó did it una happen? And I palabra. said, the prophet released a ¿Qué le dijo el word. profeta? What did the prophet say? Dentro de un año Within a year, cargarás un niño entre you will tus carry a brazos. child between your arms. Y aconteció como la palabra, And it hermano, happened vino. just as the word said. O sea, por eso se habla de reino, porque And that's why reino we es speak of gobierno kingdom, because también. kingdom- ¿ve? kingdom Donde is tú government. reinas en Wherever medio de you- un problema. you Pero govern in ¿cómo the lo midst haces? of a Diga problem, conmigo, a how do you través de do la it? palabra. Por eso se llama, way- hermano, el reino Through a de word, that's Dios. why it's called the kingdom Y el of Señor God. le dijo a los And the Lord discípulos, told the disciples, dice que en cualquier lugar donde, en cualquier casa que llegaran, wherever dijeran, home that they went paz to, sea a esta peace casa. would be to this home. Pero también dijo, But el he reino also de said los the cielos, kingdom como of the dijo, ha heavens llegado has come a este lugar. to this place. Entonces, hermano, esa palabra, So that word, si nosotros, yo cuando llego a una casa, whenever I write to a home, yo le digo, bueno, yo voy a decir I como say, los discípulos, I'm fueron going to be like the enviados. disciples. Pase a esta casa, Peace to this home. el reino de los The cielos ha kingdom of the llegado heavens has arrived a este lugar. to this place. Porque es algo bíblico. Because it's something biblical. Yo no sé qué problemas esté pasando I en don't la know what familia que problems está that your ahí, family is donde yo going voy a through visitar there. esta gente. The ones that live esta there, casa. whenever I went to go visit this home, this Pero place. hay una palabra que But Jesús there's a le dijo a los word that the Lord discípulos. told Y si the nosotros disciples. hablamos, diga And conmigo, if we speak, hablamos say with me, if we speak, la palabra que the Jesús word hablaba, that the Lord porque le dio a spoke, los discípulos. because he told his Nosotros vamos a ver disciples, we're also going to resultados. see results. Porque es un principio, diga Because conmigo, it's un a principio principle, de say with me, a reino. principle of Eso fue lo kingdom. que le dijo al Señor And a that's los what the Lord discípulos. told him Entonces to nosotros vamos a poder disciples. verlo hecho And we're going to realidad be able to see it en la become a vida de la reality gente. in the life of the people. Mayormente cuando usted, hermano, ha pasado tiempos con Dios. Majorly, if you have past time with God. Una de las cosas que vimos And one of the things that we es que el saw, Señor, hermano, nunca hizo ruegos por, hermano, por sanar a un enfermo. he never begged him to heal the Él le habló a los sick. demonios. He spoke to the demons. Le soltó la palabra. He released the word. Pero él pasaba tiempos But he would pass con el time. Padre. Y él decía, with the lo Father. que he He recibido said, del Padre, what él I decía, received from the eso Father, that yo les doy, decía I will él. give to y'all. O sea, ¿cuál es el problema de la iglesia So what is hoy? the problem of the church Es today? que nos hemos desconectado de la fuente. Is that we have become Y disconnected from por the eso, aunque, fountain. aunque estamos para gobernar, And even though we're to a veces govern, no estamos gobernando. sometimes we're not Los governing. problemas están The gobernando problem are sobre la governing iglesia, sobre over the church, las personas. over the people. No hemos aprendido a movernos bajo autoridad We como haven't learned how to move como el under Señor lo authority, dijo, ve. like the Lord said. el reino. The kingdom. Otra palabra que dijo mucho Another él, word that he que said donde un reino a lot, llega, otro that where reino a tiene kingdom que comes, another salir. kingdom needs Y to todo leave. reino dividido And que all dijo él kingdom that is no weakened prospera. will not Esa palabra prosper. nosotros también la And that deberíamos as de well we cuidar need to mucho. Si also- tu casa, si tu If your casa home tu lugar, tu familia, or your place or your family, si tu reino que tú if your estás levantando kingdom en that tu you are casa rising up in your home está dividido, is weakened, dice la palabra, the word says, ¿cómo decía la palabra? ¿Cómo what did decía? the word say? ¿Cómo decía? ¿Contra What sí did it mismo say? qué? No se acuerdan de la palabra. Do you not remember the word? Todo reino dividido. Oh, kingdom ¿Cómo that is decía? weakened, what did it say? Otra vez, ¿cómo dice? What did it say? No prospera. It won't prosper. Entonces lo que tenemos que asegurarnos, So what hermano, we es need en to la be casa, assured estar of en is our unidad, home, estar is de to be acuerdo united, to be in agreement con los hijos. with the children. Hay que sentarnos con ellos. We need to sit down with them. Yo le estaba diciendo que hoy And I was andaba telling them that today. solamente con Belén, No, only was I speaking with pero Belen, ella me hacía preguntas but she would also ask me questions sobre la Biblia. over the Bible. Entonces, si nosotros les enseñamos a ellos de chiquitos, And so if we teach them from very la Biblia little, no va a mentir. Dice, the Bible is instruye not al going to niño lie. en su It's camino y que dice, aun cuando your fuere child in viejo, the path, and even when they get no old, se apartará they de will él. not Usted depart. no le cargue la carga solamente a los Don't put the maestros de weight acá to de la the escuelita. teachers Nosotros and the tenemos que hacer in the también Bible en la school. casa también. But we also need to do it at the Enseñarle home, cuando teach estamos them en la palabra, that whenever we're in the Word, no se permite el teléfono, The phone is not no allowed. se permite estar hablando, it's estar not allowed to jugando, be estar. to Tenemos speak, que enseñarlo to en los play. hogares, tiene We que need ser to una teach mesa them ahí también. in our homes and make a table. ¿Dónde dice eso? And where Deuteronomio, does it say that? creo que va a ser el 6. Deuteronomy 6. Que tus hijos les vas a hablar cuando te acuestes, cuando te That you will levantes, cuando speak to your vayas por el children whenever you camino, rise, whenever you lay in your path. que le vas a enseñar la And palabra. you're going to ¿ve? teach them the word. Y usted se va a ahorrar un montón de dolores de And cabeza. you're going que to earn hacer. yourself a lot of headaches. Tus hijos no van a caer en Your alcoholismo. people will not fall in Tus hijos no van alcoholism. a ser, hermano, un instrumento del enemigo. Your No van children will not be an instrument hermano, to the a usar enemy. drogas. They No van won't a, use hermano, a drugs. darte They're not going to give preocupaciones. you worries. Pero se tiene que, hermano, pero si usted lo ven,
hermano, en otra cosa, But if you see them in something va a else, ser difícil it's para going to be very nosotros. difficult for us. Los maestros nos están ayudando, The gracias a teachers Dios, are ellos helping hacen us. una Thanks to parte. the Lord, they're doing part Pero of the nosotros work. But tenemos que us, meter el reino de we need Dios to put the a kingdom nuestras of God vidas, in our a lives, nuestros hogares. in our homes. Y ese reino, hermano, prevalece. And that kingdom will El prevail. reino de Dios. The kingdom of A mí me God. gusta mucho una I palabra like que a word dice a lot that Jeremías. says, Jeremiah. Dice Jeremías Jeremiah que lo que says Dios hace that what God does, no hay quien lo estorbe. there will be Usted no one tiene that que will estar bien disturb seguro it. You need to be so sure que en tu casa that in your home, Dios está haciendo, diga conmigo, Dios está haciendo that- la obra, say with diga me that conmigo, God is doing the Dios work. está God haciendo la is obra. doing the work. No importa que vaya pequeño hoy, el Not día de hoy, mattering that pero they're ya small. comenzó, diga conmigo, ya comenzó. But Ahora, it has already hay otra started. palabra que And dice there's another word Filipenses that says 1:6, Philippians estando persuadido de 1:6, esto, de que el que comenzó en vosotros la that buena obra, la what the good word perfeccionará started with hasta el us, He will día perfection de it Jesucristo. into the day of Jesus Christ. Filipenses 1:6. Philippians ¿Cómo dice? 1:6. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en That vosotros, what que He started dice in la us, buena obra, the good la work, He perfeccionará will perfection hasta el it día into the de day Jesucristo. Entonces cuando vea of que todo Jesus va medio Christ. chueco, dígale diablo mentiroso. And so if the devil Dios wants to tell dijo you that que lo que things comenzó, are diga going conmigo, bad, lo you va can say, God, a devil, you are a perfeccionar. liar, because Y the usted word va a says hablar that God will perfección, diga perfection it. conmigo, And todas say las with me, I will mañanas. speak Voy a hablar perfection perfección every morning. primeramente I a will mí. speak Voy a hablar perfection. sobre mi I vida, will diga speak it conmigo over me, over my perfección, life, perfección, diga conmigo perfección. Say with me, Y lo va a perfection. ministrar a sus hijos, And you will minister lo va a to your ministrar, child. hermano, a su You will trabajo, lo va a minister ministrar a the su word. llamado, lo va a ministrar, diga To their conmigo calling, to their- perfección, Say perfection. porque Dios todo lo hizo Because perfecto. God did everything perfect. Por más que hoy estemos todavía luchando, no Even estamos if al we're still 100, battling. pero diga conmigo todos los días, Say diga with me conmigo, every Dios day. está God perfeccionando. is perfecting Otra me. palabra Another word que nos va, hermano, a ayudar es That is going to help us. que somos como la luz de la aurora It's that hasta we're que like el the light día of the aurora aclarece. until Usted the day conoce eso comes. que dice esa palabra, ¿ve? You know what that Es cuando word está says. cayendo ya el amanecer, ¿ve? The morning Que ve is que está already bien setting, oscuro, pero de and then it's repente, very hermano, dark, and then comienza a all of hacerse a más sudden, clarito, más it clarito, becomes to get más more clarito, clear, más more clarito, clear, hasta que more usted ya clear, puede ver a una until that gran you can distancia. fully see. Vino la luz. The light came. Esa palabra también usted debe de And profetizársela that word sobre you su should also vida. prophesy over Toda your oscuridad que esté life. golpeando Every mi vida, darkness that is mi hitting my casa, life, mi my negocio, home, my mis hijos, mi business, my familia, children, my que no se ha family, convertido, that has not been converted, va a desaparecer. it would disappear. Otra palabra que nos va a Another ayudar va a word ser Juan that's going to 1. help you, John 1. Yo creo que va a ser el 1, deje checar. Pero va a ser el libro de San Juan. Creo que va a ser el 6. It's going to be John 6. Uno 5. 1:5. Mire lo que está hablando también. ¿De quién está hablando ahí? Juan 1:5. John 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas The no light shines in the prevalecieron darkness, and the darkness has contra not ella. ¿Ve? Eso es overcome reino. it. ¿Ve? Esa es una palabra que nosotros deberíamos de hablárnoslas. That is a word that we should be. That we Porque should a veces speak. decimos nosotros, no, Because es que mi sometimes we carácter, say, es que yo "No, it's lucho my con esto, es que yo character, lucho my con esto, otro, es que yo attitude, it's lucho. the battle with O this, sea, the battle estamos with dándole that." como una legalidad And we're giving that al diablo, a legality las to the tinieblas. devil, ¿Ve? to the darkness. Pero todo lo contrario, nosotros But on the deberíamos contrary, we decir, should la say, luz the light, en las tinieblas resplandece y las darkness tinieblas shines, no and prevalecieron it does not overcome it. contra ella. ¿Por qué? And the Porque lo de darkness Dios does es not mucho más overcome it, because the grande. things of the Lord is even more greater. No importa cuál sea el problema Not mattering what the problem is, de nosotros. our problems. Yo sé que sí se puede salir. ¿Ve? I know that you can come out of it. Solo está que nosotros queramos. It's just that if we want to, quiero. I want to. Aquel paralítico, el Señor le preguntó, The paralyzed man, the Lord ¿quieres asked ser him, sano? do Le you dice want to be él. healed? Entonces el Señor, diga conmigo, el Señor And sí say quiere que with me, estemos the bien Lord does nosotros, want ¿verdad? to, for us to be Diga conmigo, good. el Señor quiere. Say with me, the Lord Que wants estemos to, bien. for us to be good. Le preguntó a este hombre, And he asked this man, o sea, un paralítico. a paralyzed, Si yo hubiera estado,
If I had been Si yo hubiera there, sido el paralítico, if I would have been the a lo mejor hasta paralyzed me man, hubiera molestado I por la would have pregunta. probably gotten Es mad como about cuando the usted llega question. con un hambre terrible, hermano. Because it's like Y whenever todavía you come with le a pregunta a la terrible esposa, mi hunger amor, and they ¿quieres ask you, comer? my love, do you want to eat? Yo le digo a mi esposa, hasta la pregunta es necia. Le digo. And I was like, even the question is stubborn. No, el Señor pregunta porque dice, si tú quieres, yo And te the voy a Lord ayudar. asks us, if you want to, I will take you. ¿Cuántas veces le ha pasado así que usted llega con harta hambre y le And hacen how la many pregunta que other si quiere times usted has that comer? asking you come with, has that happened? You come with hunger and then they ask you, are you hungry? Entonces igual, este same paralítico, thing ¿usted as cree que this no se quería paralyzed man. levantar de ese lugar? Ve? Cuando está enfermo, ¿usted qué quiere usted? Whenever you're sick, what do you Ser want? sano, en To be ese momento, healed. deme algo, no sé. You're like, Usted que le give me tiene miedo a something, los I don't piquetazos, know. usted dice, You póngame that lo are que scared sea, of pero quiero needles, you're like, put me sanar anything, I ahorita. want to be healed now. Y él le hace la pregunta, And he ¿quiere ser asks the sano? question, do you want to be healed? Entonces, ¿qué me habla esa palabra a mí? So what does that word speak Diga to me? conmigo que Dios quiere que yo That God wants me esté bien, to porque be él fue el que hizo well. la pregunta. But ¿Quiere ser because he's sano? the Le one that dice. did the question, do you want to be healed? ¿Por qué preguntó el Señor? And why did the Lord ask that? Porque él va a trabajar con alguien que quiere. ¿ve? Because he's going to work with someone that does want Porque si to. tú quieres, Because if you want to, vas a tener que hacer algo you're también. going to have to do En el something reino de as Dios well. tienes que también In the hacer kingdom algo of God, también. you La mujer also del need to flujo do que dijo, si something. tan The woman solamente with the yo blood flow, if only tocar el I borde de could su touch the manto, border of his mantle, seré sana. I will be healed. Y yo le digo que para llegar a él, And I hermano, told era you, muy difícil. ¿ve? In order to reach him, it was No very era como difficult. hoy la iglesia del día It de hoy. wasn't ¿ve? like churches Usted se quiere now. sentar hasta allá, mero You atrás. want to ¿ve? sit all the way back there. No, la gente venía. Él No, dice la Biblia the people que would come, and the Bible says, no dice lo empujaban, pero it dice doesn't say lo that they pushed him, agolpaban. but they shoved him. Pero eso quiere decir lo mismo que a Jesús But it's lo traían doing así, the same mira, thing así, is that they así, had así, him like bien this, apretado, very la close gente by, rodeada. tight, and Entonces, para surrounded him. llegar a donde estaba And Jesús, in order to reach where hermano, Jesus was, yo me imagino esto, no está en I la Biblia, imagine no es algo que this. yo estoy diciendo que está en la Biblia, I'm pero not yo saying me that it's in the imagino, Bible, me hago but I imagine una película yo de it's like seeing cómo a estaba movie esa multitud of de how that gente multitude donde of estaba people were Jesús. when Jesus was like that. Esa mujer se vino por debajo That woman came from under. tengo como que hay como que eso avala lo que yo digo, porque por abajo, hermano, hay huecos. Because from under there's like gaps. Porque si somos así llenitos, Because if we're casi todo lo filled, llenamos acá arriba, pero por abajo, hermano, hay filled espacio. up from the top, but in the bottom. Entonces esta mujer there tuvo will que be pasar gaps. por abajo, So the woman had to come from the bottom. pisoteada. A lo mejor la gente se imaginaban que era un perro, a lo mejor And la pateaban a maybe la the people mujer. imagined that she was the dog and they would Pero kick ella her. dijo, yo necesito llegar But she hasta said, I donde need está to Jesús. reach ve. where Jesus is. Tuvo que hacer algo. And she had to do something. Pero ella había dicho, But she- diga conmigo, declarar say la with palabra me, también. Ella había dicho, declare the word, and si she tan said, solamente if porque only ella decía, she ella would say, profetizaba she a would favor de su vida. prophesize Si over tan her solamente life, tocar if el borde de only su I manto, would que touch the dijo, border of his seré mantle, sana, I seré would be libre de healed, mi I would be azote. free. Y esa mujer lo logró. ve. And that woman achieved Pero ella it. tuvo que hacer algo. Y a But veces she nosotros, had to hermanos, do queremos que something, but todo lo haga sometimes Dios, ve, que todo we lo want haga Dios. ve. we always want God to do it all. Usted se quiere sanar, pero You sigue want to be comiendo lo healed, mismo. but you continue to eat the same thing. Ya le dijeron que eso le hace daño y usted They lo sigue had already comiendo. told you Usted that quiere que that harms todo you, and Dios you lo continue haga. to ve. do it. They tell you to not do, and you do Y it. eso es algo que usted tiene que hacer. ve. And that's something that you need to do. Quiere prosperar, You want to prosper, pero no le gusta trabajar mucho. ve. but you don't like to work a lot. Entonces Dios no va, hermano, a abrir un hueco y va a traerte un costal de dinero. Dice la So palabra God que is Él not nos going to da, open Él up a diga conmigo, hole in el the poder sky and bring a stock of money. para hacer dinero, And para hacer riqueza, dice la palabra. the word says Deuteronomio that He has given us the 8:18. power to make richness. conmigo, poder. Deuteronomy 6. Poder para Power. hacer riquezas. Power to make richness. Tenemos que hacer algo. ve. We need to do something. Cada uno de nosotros. Each one of us. Dios nos entregó, hermano, dije yo la otra vez, God gave talentos. to us talents, I said the other day. Un talento te entregó el Señor. ve. The Lord gave Aquí you no a hay talent. nadie, hermano, que diga que There's usted no one no le dio nada al Señor. that God didn't, you Te dio cannot say algo. that God did not give you anything. He gave you something. ¿Se acuerdan que el hombre de los talentos, uno le dio uno, uno le dio dos y el otro le dio cinco? Do you ¿Se remember of the acuerdan? man that Ahí está. ve. where God gave, Dice, gave three conforme men, 1, a 5, su and 10, and then capacidad. according to their capacity. Entonces, conforme tú seas, que tengas capacidad de moverte, If you have capacity de que to seas una move, gente movida, that you are a person eso that es lo que moves, te va a dar Dios a ti. that ve. is what's going to give you. Pero usted es una persona, hermano, que le da pereza cocer los frijoles, le dicen, le voy a regalar unos frijoles tan cocidos, But dice if usted. you're the person that is lazy to cook,
Le voy a dar un beans. plátano, está pelado give him también, a ya no más bean. para comerlo. Está hecho And ya, you're going to say, I'm just going to como peel le it and llaman, give it to papilla, him. para que no se canse mucho las quijadas para masticarlo. Entonces hay gente que está esperando, hermano, que todo se lo den, hermano. And so there's people here waiting for Todo for regalado. people to give them everything free. Se vino de México porque allá no había muchas They came posibilidades. from Mexico because there Y wasn't a llega lot of acá, hermano, y acá possibilities, quiere and they que el come gobierno lo here. mantenga. O sea, And they- pues, ¿cómo, güey? And then want their wife to maintain Por eso them, ya el or gobierno vice se versa. fastidió y quiere echar gente porque, hermano, era he tanta wants- carga que él tenía, And then hermano, de that's why Don mantener a John was sus hijos, de darle no sé qué people cosa. Y because they bueno, gave to your children, your family, and I don't know what. y estamos en un país donde se puede, güey, And we're in a nation where you can, donde la gente ha prosperado where aquí. the people have prospered Hermano, here. hay gente que viene, There's people that come, pero no viene con la mente, hermano, de ser todo el tiempo un trabajador. Él but they viene con don't una come with the mentalidad. mentality of always being a Conozco worker. un hombre de Nigeria, que ese hombre, hermano, él me contó su historia, cómo llegó, él tardó, he no sé, told me creo his que 8 meses story. para llegar acá, creo. It was 8 months for him to be able to come Pero here. cuando llegó, él dice But when he que came, él dijo, no, acá yo no voy a ser esclavo, aunque He él es said, de "I'm not color, gonna be es negrito él. a slave Pero here." dijo, yo no voy a ser esclavo. He said, "I'm not going to be a slave." Lo primero que hizo, se consiguió un trabajo, And the first thing that he did, he se casó con una found a mujer de job. acá, And he arregló got sus married with someone papeles from here, fixed his papers. y ahí comenzó. And from there he Sus started. primeros salarios His first salaries, los empezó a ahorrar para, he hermano, started hacer to un earn negocio. them to be able to do a business. Y hoy tiene un negocio. And now he has a business. Usted lo ve, anda You see anda him. bien cambiado con ese He's tiempo very de well calor. changed whenever Usted lo va a encontrar, it's time hermano, of con hot. un short, con You una will find him playerita some y unos tenis shorts limpiecitos and some en la clean semana. tennis shoes in the week. Pero el hombre tiene negocios en But he dos has lugares de acá de businesses in Estados all Unidos. places. Usted tiene que trabajar con pasión donde usted está trabajando. Pero tiene que pensar también más tarde en usted. Pero si usted no es hermano, no es fiel en su trabajo, But if you are not faithful in your va a job, ser difícil que Dios te it's entregue going un to be negocio. difficult for God to give you a Y business. si te lo entrega, And if He no gives va a it to permanecer. you, it's not going to Porque tú no prevail fuiste fiel a alguien. because you were not faithful to someone. Por eso Dios te mete a veces con alguien. And that's why sometimes Donde tú God puts you aguantas to de todo, someone hermano. for you to be able to withstand everything. Y ahí Dios te forma. And from there, God Te va forms preparando. you. He's preparing you. Por eso el de los talentos también dice esta palabra. why from the Dice, talents, eso this tiene que word ver says, con reino. Cuando yo this estoy has hablando de to eso, also tiene do que with ver con reino. kingdom. De los This has to do with talentos kingdom hablaba talents. de un reino. It spoke about Dice que se about fue. kingdom. It says that he went. Dejó a esa gente ahí y He se fue left those para people there recibir un to be reino. able to Dice. receive a ¿De quién está kingdom. hablando? Who is he De speaking Jesús, of? güey. Of Jesus. Y luego cuando vino, And then when he came, le pide cuentas. Manda a asked llamar for a la persona que le counts. dio. Creo que primero vino el de 5, the luego vino el first de one came 2, 5, habían and then producido. 2, and they had produced. Y luego al último viene el de 1. And then lastly, the one with one Y ese comes. uno, hermano, era de And esa that gente así one, que, hermano, que todo lo cuestiona. ¿Ve? and he was the type of person where ¿Y they sabe qué question dijo? everything. And you know what he said? Yo sé que tú eres injusto I porque know that you are unjustful ciegas donde no sembraste, le because dice. you blind wherever you didn't sow. ¿Sabe cuál es esa parte? You know what that part La is? gente que dice, mi The patrón está people that haciendo say rico my conmigo. boss ¿Ve? is being very hard with me, Por ahí va la cosa. like that. Mientras uno le dé el de uno, uno va a enriquecer a alguien. While one gives to one, Y llegará el it's gonna momento enrich donde in Dios me someone, va a and there dar will el be a mío también. moment where he's going to give me too. Pero es así, ¿ves? Porque Dios But te if va, it's like that, te va because God- primero. Pero entonces una gente, hermano, que cambia y cambia de trabajo, But cambia y you're a cambia, nunca se person that establece en un changes solo and lado. changes jobs. Tú no has aprendido todavía a ser fiel. ¿Ves? You haven't learned how to be ¿Y faithful sabe qué le yet. dijo? And you know what he says? Cuando pasó el primero, When the first one went by, entra al gozo de tu Señor. enter to the joy Si of en your lo Lord. poco fuiste fiel, And que when the dijo, faithful, if you en were lo mucho. faithful Pero into ¿sabe the qué le little, dijo? Sé in the sobre lot, 10, reina sobre 10 ciudades. Y el que le había dado reign 2 over también. one. And then Pero the cuando same le thing tocó for el de uno, for the two, whenever he found mal the one, siervo, le dijo he él. said, bad servant. No pudiste haber tomado mi dinero, dice, Could ya you después have not habla de taken my dinero cuando él money? llega a él. Y el hombre, y dice, y haberlo puesto And it mínimo says, en put el it banco, in, at least para in the haber bank, agarrado to intereses. be able to grab interests.
O sea que en pocas, está conmigo acá. So in other En words, are you pocas here with me palabras, lo today? que Dios pone en ti quiere que usted lo trabaje. And the little that God puts in you, He wants you Todo to lo work que with Dios it. puso en tu vida, Everything that God put in your life, Que usted lo trabaje. Ve. that you work it. Dice que este hombre tuvo miedo. It says that this man was scared. Y dice que lo envolvió al talento y lo And he gave back enterró. the Ve. talent and he, ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pudiéramos how tener many of cosas us could have enterradas? things that have been given to us? ¿Cuántos de nosotros que nos dio, hermano, algo pudiera estar que lo tenemos todavía enterrado? Y hay gente, And we hermano, have it dijo covered alguien up. que todos los tesoros, ¿sabe dónde están? En los panteones, dice. You know what someone Porque said? All gente the que ha treasures muerto are in the graves because there are Y people se that llevó, have died. hermano, todo lo And que they Dios took había puesto en sus everything that God manos has put in their hands para lograr algo. to be able to achieve something. Y murieron, hermano, y And they nunca. died. ¿Sabe lo que Dios quiere que nosotros hagamos? You know what God wants us to do? Que nosotros nos reproduzcamos. For us to produce. Eso es lo que habla el reino, That's what the kingdom speaks de of. multiplicar, de A crecer. multiplication of growth. Eso es lo que el reino demanda de That's nosotros. what the kingdom Es lo que le demands dijo of a us. estos hombres de los talentos. And that's what he said to these men of the talent. ¿Qué hiciste He said, what did you do con lo que puse en tus manos? with what I put in your hands? ¿Qué hiciste con lo What que did te you di? do with what I gave you? Va a costar un poquito que nosotros entremos a la cultura del reino, We're going to struggle a bit pero to lo vamos enter a the lograr. Yo te voy a culture estar of hablando no sé kingdom. por cuántos días, And hasta I'm que yo vea speaking yo of cambios this. en, I'm en gonna algunos de speak in the- ustedes. I'm going to be speaking of Probablemente this. I don't no know how many todos se days in order metan. to the changes in your life. Pero va a Maybe haber not mucha everybody's going gente to que se enter, le but va a there will abrir be a el lot of entendimiento people y van a entrar and they're también. going to enter as well. Tu vida te va a cambiar. Your güey. life is going to change. Por eso la recomendación And that's why que comienza diciendo el Señor después de que les enseña la oración after the Lord teaches the disciples es the prayer, buscar primeramente is el to reino de seek Dios the y su first the kingdom justicia. of Christ and His just Y sabe, righteousness. yo me tomé años And I took years para entender, hermano, to be cuando able to hablaba de la understand justicia. ¿ve? what he was Pero cuando speaking uno of oye justicia, uno righteousness. se imagina Because una when corte, one se thinks imagina uno un righteousness, juez, se they think of imagina a uno court, a así. judge, a lawyer. Es lo que uno se imagina. That's what one thinks of. Y yo dije, yo un día yo debo de entender esta And palabra I said, más. one day I need to understand this Porque word tú even no la more. puedes leer y postearla en Because Facebook y one toda la can cosa. read it and Mateo post it in 6:33. Facebook, Matthew 6:33, Pero entenderla todo. but to be able to understand it all. ¿Qué es su reino? ¿Ve? What is the kingdom? ¿Qué es su justicia? What is His righteousness? Y a mí me tomó años. And it took me Y years. estos días atrás, And these few en days una ago, madrugada Dios me in habló the la morning, palabra the Lord spoke justicia. to me righteousness. ¿Sabe qué es justicia? And you know what righteousness is? ¿Se la digo? Do you want me to tell you? ¿Se la digo o no se la digo? Did I tell you or not? Sí. Bueno, le va a costar invitarme a comer después de predicar. ¿ve? Entonces usted dice, se la digo. Your A mí me class is tomó gonna be años, able ¿ve? to be invite me to out to eat because it took me years. Años, Years. preguntando qué era. Asking what it was. Hay palabras que uno le toma años And there's words that one takes para years entender, with. que se te To be revelen able to bien aquí. understand and to have the revelation in your mind and Que in las your entiendas acá, heart. pero que te revelen aquí. It can reveal en to el you here, but it espíritu. needs to reveal here in your spirit. Diga conmigo, toda Say legalidad, with me, every legality, todo derecho legal. every righteous Eso se llama, legality. por eso dice que por su And justicia that's de what it means Cristo, because of ¿ve? the justice of Christ. No en tu justicia, Not dice, in your justice, sino la justicia de in your Cristo. righteousness, but in the Que Él righteousness nos of God. justificó a nosotros. That He justified Y us. nos dio, diga conmigo, todo And He derecho gave us legal, every toda righteous- legalidad. every ¿Por qué cree que legality. algunos hermanos cuando se les revela esto se les empieza a When it mirar? reveals to you, Usted lo ve que avanzan, que You will dan see para that they adelante, que advance se and les they ve go lo que forward. hacen, se les ven los resultados. and you see the results. Porque ellos, hermanos, Because saben they- que tienen They know legalidad that en they el have reino de Dios. legality in the ¿ve? kingdom of God. ¿Cómo se lo explico para que usted lo How do I entienda mejor? explain for you to be able to Es como que understand? usted que agarra papeles. It's like you get papers. Ahora ya te da legalidad para que tú tengas tu seguro You have the legality to get your y ya social puedas security. manejar, hermano, legalmente. And Ya to be cuando able te to para la drive playa, aquí legally. está mi licencia. And whenever they stop, you say, here's my Porque tú license. ya eres, o sea, parte de acá. Because you're already part of here. Ya tienes un derecho legal. ¿ve? You have a righteous Y en el reino de legality. Dios por lo que Cristo And in hizo. the kingdom Nosotros, of Christ, because of what He hacemos did, cositas. we do things. pero aquí es la justicia que Cristo hizo por But nosotros, que here is Jesús the hizo por nosotros, righteousness Cristo that hizo what por God did nosotros. with us. Todo. Everything. Por eso cuando Él dice And consumado that's es why que when it dijo says consumed it is. pagado por Paid completo. by Todo. complete, everything. Consumado es Consumed it is. pagado por Paid completo. for all. Pagada mi deuda. Paid my Yo hoy debt. tengo legalidad And today I have para legality caminar to en be able to sanidad, change and para caminar sano, to
walk para and caminar, heal. hermano, libre de alguna adicción. Freed from any addiction. Acuérdese que usted no nació con esa Remember adicción. that you weren't born with that addiction. Usted nació libre. You were born free. Usted nació siendo un angelito así You bonito. were ¿ve? born being an angel. Pero ya después en el Cute. camino ahí, And hermano, then ya in se the descarrió. path, ¿ve? you got, A algunos le salieron unos cuernitos allí y hay que liberarlo. in the ¿ve? path you got lost, and then some of y'all got them Pero little usted horns, nació but we bien, need to ve. free y'all, but y'all were born right. ¿Sí o no? Yes or no? Hasta le decían que era un ángel usted. ¿no? And they Estaba would ese even niño tell you ahí. that you were an angel when you were a baby. Entonces diga conmigo, legalidad Legality para ser libre. to be able to be free. Libre de adicciones que te Free estén from llevando a la addictions pérdida, de that are taking to loss, to condenaciones. contamination. Y lo que dice la palabra That's what the nuevamente, word Romanos, says. estamos repitiendo mucho esa In palabra. Romans, we're repeating No it hay a lot. condenación There's no para los que están en contamination Cristo. for those that are in Christ. Ninguna condenación, No dice esa palabra. condemnation, the word says. Cuando usted junta la justicia que Whenever estamos you- hablando y junta Romanos 8:1, You usted ha- hace un complemento ahí. Que Whenever dice, you put together ahora Romans, pues ninguna righteousness, condenación hay para los que you están. get that there's no Está conmigo acá, en condemnation Cristo. for those that are in Christ. ¿Por qué usted cree que alguna gente llega acá, hermano, y Why do agarra you las think cosas, that las some empieza a people grab the aplicar things and they y begin to apply rápido, it, hermano, and se le quickly comienza a ver, hermano, los they begin to resultados see en the su vida? results in their lives? Porque entendieron, hermano, el Because reino. they understood the kingdom. Puede ser uno nuevito, hermano, It que can se be convirtió someone hace un new año, hace 2 that años, hace 3 converted 1 años, year, 2 o hace years unos ago, días atrás. or just a few days Pero en el ago. momento que se le reveló el reino But sobre in the su vida, moment that the kingdom tú was lo vas a revealed ver over que their dejó al que lives, llevaba you 5 will años see acá, hermano, que that está sentado ahí the one- 6 años, 8 the one that had años. 5 years, you will see them sitting Y here. tú dices, ¿y 6. este cómo le hizo? And you will see, how did they do it? Llevo yo años I acá. have years Y here. este está bendecido, And está this bien, one's so está libre, blessed. vive bien. He lives right. ¿Cómo lo hizo? How did he do it? ¿Sabe por qué? Porque lo You que know decía why? la palabra en Because Mateo, what que the word decía says in Matthew, what did it? que se les dio a dado conocer los misterios That they got to know the mysteries del reino. of the kingdom. Y sabe a quién otro, lo dijo el Señor And you también. know who else? Jesus Dice said que it. si tú no te He haces said como that un niño, if you don't turn yourself like a kid, tú no puedes you ver el cannot reino de see Dios. the kingdom of God. O sea, para eso se va a requerir humildad, hermano, For que that's usted gonna tenga require la humildad. Pero humility. usted anda de activo, de orgulloso, If you're de arrogante, que usted se la prideful sabe and de arrogant todas, and que you know usted es esto, que everything usted es lo otro, and that hermano, you are this, nunca vas a conocer reino. you will never know kingdom. Porque para conocerlo solamente, Because hermano, in order to know lo va a it, hacer la persona que, aunque esté grande, hermano, Even no if importa la they're big, estatura, no no importa los matter años in que the height, no tenga. matter in the years that they Pero dice have, la palabra que se hace como but un the word niño. says that they turn into a kid. ¿Sabe qué es un niño? You know what a kid is? Mire, usted tiene que tener cuidado cuando usted le promete algo a sus niños. Like you Por need to más be chiquitos careful que whenever estén. you promise something to your children. Porque ellos te lo van a because- estar recordando y because recordando. Papi, no me matter how dijiste little que they are, they're papi, gonna me remind dijiste, you and papi, remind me you, dijiste. Dad, you told me, Y you vas a told tener me. que cumplírselo. And then you need to fulfill it. Porque ellos creen que tú puedes llevarlos a ese lugar. Because they think that you can o take them to that darles lo place que tú le or give prometiste, them what ve. you promised them. Y ellos, hermano, ellos están sabidos de que ellos no saben cuánto va a costar. They ¿ve? don't know how much it's going to cost. Pero tú le dijiste. But you told them. Y él, hermano, es un niño inocente que And él he's an cree innocent mucho en su kid papá ve, o en that su they mamá believe ve, que so le much in their prometió mom and their eso que dad iba a that hacer con ese promised pequeño. what they ve. were going to do with him. Y como debemos de nosotros, diga conmigo, igual que And ese say with pequeño. me, ve. same thing. Like we Creer can be a the same papá que thing él as es that little capaz de kid. hacer, diga Like, conmigo, believe our todo. Father that He is capable Cualquier of cosa everything. que sea, no importa, Whatever ve. thing that it is, not Algunos mattering. niños, hermanos, su papá Some kids, para ellos su papá es su superhéroe. their father is like their superhero. Es poderoso, hermano. They're él. powerful. Hay niños que compiten. No, mi papá Nobody tiene can más compete fuerza with que el them. tuyo. No, No, mi papá my esto, dad mi is papá more lo stronger otro. than yours. Y así nosotros deberíamos de ser. ¿ve? And that's how we should be as well. Cuando alguien te quiera decir que tiene otro papá que no sé quién es, dígale, no, yo tengo a mi someone Padre else wants to tell you, todopoderoso, oh, que I todo have lo a father, I puede, que don't know nunca when ha you say, perdido no, I una have my almighty batalla. power, Es el my fuerte, almighty es el father. guerrero, que nunca ha perdido una batalla. ¿ve? Debe de estar orgulloso de You su need to papá. be ¿ve? prideful of the father Amén, that de you estar have. muy, Amen. diga conmigo, muy orgulloso, Be very un orgullo prideful, bueno. a good pridefulness. El apóstol Pablo mencionó esa Apostle palabra, porque Paul alguien dirá mentioned que eso that es malo, pero el word. apóstol Pablo mencionó esa palabra también. Voy a ir dejándoles acá porque mañana vamos a continuar acá. And I will be leaving here because tomorrow we will be Voy a dejar ir continuing. temprano porque si I'm no, going to let y'all go early, mañana usted no va a querer venir. or else tomorrow you're not going to want to come. Vamos a parar aquí. We'll stop here. Pero usted no se puede quedar en la religión. But you cannot stay in religion. Usted tiene que salir, ¿ve? You No need tiene to que come caer en la out. religión. You don't need to fall into religion.
Hay gente que puede caer ahí. There's people that can fall Creer que there. venir acá a sentarte ya es todo. And you think that just sitting here is all. Y todavía dice, ¿y qué cree el pastor que le hice un favor, que hice presencia ahí? And you think that you still did the pastor a favor, that you made a presence here. Ahí para que vea que si tiene gente, voy a ir a So that apoyarle you allá can al see pastor. that he has people, I'm going to come. No, usted necesita más que eso, hermano. No, you need more of that. No te vas a conformar con ser, hermano, uno más en esas sillas. You're not going to conform with being just one Usted more va a in decir, those Señor, chairs. yo You're no going to sé, say, pero no me Lord, siento I bien. don't know, but I don't feel right. Siento que algo I feel me, like me está something- faltando a mí, Señor. I'm lacking of something. Y no vea a su vecino que está al lado, al que está And don't delante, look que at está your atrás. neighbor that No, is beside you, behind you, in usted front of diga, you. no, Señor, es No, aquí say, Lord, donde it's here with me. tú necesitas trabajar Where más you need to work with conmigo. more, with me. Y yo también. And Estar I as dispuesto a well. ser materia dispuesta Be para a hacer material cambios. willing to make changes. Y haga algo loco que, And do something que crazy. comience también And begin hermano, a darle un derecho legal a To Dios para give que a Él se righteous mueva legality contigo. to God so that He can move within you. Cuando alguien, hermano, hace algo, To give Him that el something. Señor también se va a mover con esa persona. And God is Y also por going to muy move with that difícil person. que And esté tu for no matter how situación, difficult that your acuérdese situation que si is, viene un reino, remember that if a kingdom otro comes, reino, diga conmigo, another tiene kingdom, que say with me, salir, it needs to leave. Un reino es poderoso. A kingdom is powerful. El reino de Dios es The el más kingdom of poderoso. Yo Christ te is iba a the hablar hoy most de Esther, pero ya powerful. no me dio tiempo. Te iba a hablar lo que pasó cuando Esther I was going to speak of Esther, but I don't have time. se metió al reino. But when Esther went into the Paró la kingdom muerte. and she stopped No death, solamente la muerte en la vida de ella, la not muerte only en su death to her gente. life, but the death Eso to es el her reino. people. That is the kingdom. La muerte, hermano, en familia The death es un in reino que está families golpeando. is a kingdom that Usted ha is visto hitting. que hay familias que de You will see repente that there are families. muere un hijo, luego One- muere el otro all hijo of y a muere y sudden así another se va one como kid una dies and cadena then another de kid, and it's a golpes. change Eso of no va a hits. pasar en tu familia. And that is not going to happen in your family. Eso no va a pasar en tu It's not gonna familia. happen Tú in vas your a parar, family. así You're como lo gonna hizo stop Esther. it, Ella just paró, like diga Esther conmigo, did paró it. la She muerte. Era stopped death. tan poderoso el So reino en su vida de powerful. ella que pudo parar, diga conmigo, pudo That parar it la could stop- muerte. that her God was so powerful that it could stop Pero ella death. se preparó. But she prepared. Dice que fueron 12 meses It says de that it was 12 preparación. months of preparation. 6 meses en 6 months. en especies And aromáticas. aromatic 6 spices. meses en mirra. 6 Tenía que months. impregnarse de aquel And aroma. oil. She needed to put de herself in the reino. essence in the El kingdom. rey, para llegar al rey ella tenía To be que able to tener go to esa the king, she esencia. needed Sí. to have that essence. Eso tenía que salir de la piel. And that güey. needed to come out of her skin. Dice una profeta un día nos contaba algo. And a prophet was telling us Que ella one quiso day experimentar esas cosas. Los profetas, hermanos, a veces that son they wanted to tremendos. También experience quieren those things. The experimentar prophets are cosas. also Y dice que tremendous. They ella want to experience. consiguió mirra y se And metió. then Y dice when- que that después she eso went to le find mirra, picaba and la then- piel y todo. Porque no es, te arde la piel And con it eso. said it was dice. burning her. Si quiere haga la prueba, cómprese un If fresquito you de want to aceite make de the mirra. test, buy your own little Y essence of póngaselo en la mirra piel, güey. and put it in your skin. Haga la prueba. Ve. Do the test. 6 meses tuvo que estar 6 ella en months she preparación. needed Ve. to be in preparation. Pero lo que ella estaba haciendo, But hermano, what she was doing, era un trabajo para parar la muerte it que was venía a a job todos los to be able to judíos, a stop todos the los death hebreos. that was coming to her life and all the Hebrews. Y a ella también y a su tío And to her Mardoqueo. as well, and Pero to cuando her ella uncle. But when entró al she reino, entered the kingdom, ella pudo parar la muerte. she was able to stop death. Y eso es muy profético a la And that is iglesia. very prophetic to the church. Nosotros vamos a parar We're going to muerte stop death espiritual, pero también spiritually, va a ser muertes físicas but que van a also venir a physical algunos de death. nosotros antes And de even tiempo. in us, before time. Pero cuando usted se impregna, diga conmigo, se impregna del reino de When Dios, I am in the kingdom, la muerte no va a the tener death lugar, güey. is not going to have a Porque place. tú hueles a vida, la vida de Because you Cristo. smell Amén. the life of Christ. Dice el libro de Romanos, el And the apóstol book Pablo of lo Romans, dice. and Apostle Paul says it. Los que estamos con Cristo For olemos a those that are vida, in Christ, we el smell olor a of life, Cristo. the smell of Jesus. Vamos a romper en este tiempo, We're gonna amén, break in en this nuestras time, vidas. amen, in Va a our haber lives. retos en algunos de There will be ustedes de meterse, hermano, Challenges en in some of your ayunos. life to able to get into fastings. Que usted conozca más. For güey. you to be Que able to usted, know more. vuélveme a la palabra, hijo, para cerrar la palabra de Mateo 13. ¿13 qué era? Vuélveme a la palabra, hijo. ¿Lo tenemos? Mire, esto fue lo que el Señor le dijo, respondiendo le dijo, This is porque a what he said. vosotros
os es dado a saber los misterios del reino de Because los it has been cielos. given to you to know the mysteries a of the ellos kingdom no of les es heaven, dado. but to them it has not been ¿De cuáles quiere ser given. usted? ¿De los que no les es dado a conocer los misterios? The ones that who do you want to be? The ones de that los que wasn't son given to know the mysteries, or escogidos for para the ones conocer los that have been misterios de given Dios, to güey. give the mysteries of Christ? Yo no me quiero quedar religioso I don't want solamente, to stay hermano, religious only, haciendo lo mismo y poquito doing de the lo same mismo y thing otra and a vez. little bit of difference and the same thing back Y no again. solamente lo quiero hacer yo, güey, And not only do I want to do it, sino quiero que cada uno de nosotros, but I want each and every one of us. hermano, diga conmigo, me sea Say dado a with conocer, me, diga that it conmigo, be me sea given dado to a me to know, conocer that it be given to los me to know misterios the mysteries del reino de of the Dios. kingdom of God. Por eso va a haber gente que no te va a entender, güey. That's why there's going to be people Tú that le are not vas a going to hablar por understand su you. bien y You're esa gonna gente speak to no them te va a for entender. their ¿Por right, qué? and they're not going to understand you. Porque You know dice why? la palabra Because the word says que no les es dado a that conocer. they were not given Habrá to gente know. que tú vas a querer And there will ayudar, be people hermano, that tú you vas a are estar going to be able to desesperado help, para and you're going ayudarlo, to be desperate to help them, pero no te van a entender. but they're not going to understand you. Vas a encontrarte solamente a gente You're only going to find yourself with que va a people entender tu that lenguaje, are going to hermano, understand your fácil. language easy. No vas a tener tanto rollo not para, gonna have a hermano, lot of para explicarle a esa gente. Tithes or twists to be entienden able to explain rápido. to people, and they understand to you quickly, Porque hay un grupo de gente, because there's a group of people. hay una manada pequeña There's a manna that is small. que Dios le ha placido, diga conmigo, darles, diga conmigo, And has darles been pleased to el the Lord reino. to give them of the Usted no se kingdom. imagina, hermano, que And cuando don't usted se imagine muera, que va a ir allá y that va a you're going to reinar allá. die and then you're going to be over there. Es aquí en la tierra. No, it's here on earth. Porque en la tierra ya hay un rey, hermano. Si Because no, on nos van a earth there is votar a igual king, como or else they're votaron a going Satanás to también, dispose of cuando us él as quiso well as también they levantar su dispose of reino. Satan, that he wanted to be without a kingdom. Pero Dios le dio al hombre en esta tierra, But the Lord gave a man se lo dio a in this Adán earth, para he que él gave it to reinara, gobernara. Adam, so Le that he could dijo, govern. fructifica, He multiplica. said, multiply Y luego, y sujuzgad la tierra, le dice. and work on the land. Eso le está hablando, hermano, de un gobierno. And that is speaking of a government. Cuando Adán falló, When Adam años más tarde, hermano, se lo dijo también a Noé y a passed sus away, hijos, las mismas a few palabras. years, he gave the same word to his children. Nosotros Dios nos ha dado territorios And the Lord has given us territories para gobernar. to be able to govern. Es tan fuerte lo del reino de And it is Dios. so strong, the Estos días kingdom of hablaba con God. Demetrio por teléfono, these ¿ves? Aunque few days estamos we're ahí, pues yo ando speaking with viajando Brother algo y de Demetrius. repente hablamos por teléfono. And I was speaking to him on the phone. Y le digo, Demetrio, ¿qué tanto And I te ha said, impactado la paternidad? Le How hacía many una times have pregunta. you adopted paternity? Y dice él, bueno, yo tengo un testimonio sobrenatural que lo And I contamos said, hace I have años a atrás. güey. supernatural testimony that I said a few years ago. Hermano, el reino se puede percibir, The güey, kingdom can be donde tú persevered andes. wherever you go. Y dice que había unos americanos que And lo says that there was some escupían, lo Americans tiraban that al lodo y spit at todo. him. Y un and día threw dice him. que And estaba one él day, tan mal con ellos. He was so mad with them. Llorando y le dijo, no, yo And tengo crying, un he papá. said, Dijo, no, no, I tu have papá ya a murió. father. dice. And they were No, like, dijo, no, your no, father no, already tengo died. un And he said, padre, I mi have a pastor, father, a dijo él. pastor, he said. Y cuando él dijo eso, lo And whenever dejaron he en said paz. that, they left him alone. Al siguiente día la gente lo And the comenzó a next tratar day, bien. the people started Querían treating him comprarle right. cosas They wanted to buy him de la tienda. things from the store. Eso es, por eso dice, es dado a conocer That's what los it says, misterios del reino. O sea, you mire, got to know the para mysteries of the mucha kingdom gente of puede heaven, and for a juzgar lot of people, paternidad. A mí no me they importa can la judge paternidad. paternity. I don't care about Pero para paternity. otros, But for others, hermano, le va a pasar como Demetrio. it's Él, going to él happen tiene ese like our brother testimonio. Le digo, Demetrio. tú He debes has de a hablar de eso, le decía testimony. Demetrio. Fue sobrenatural, ve. And it was a supernatural. Cómo él se liberó de esa gente, ve. How he was able to be freed from those people. Porque ese es el reino, ve. Because that is the kingdom. El reino, hermano, viene con ayuda, The ve. kingdom comes with ¿Se help. acuerdan de Nehemías? Do you remember Nehemiah's? Cómo el rey dio cartas How the king gave para que le letters cedieran el paso, for them to be able to give cartas them para que the se le diera path. madera para reparar Letters los to muros be y able las to repair puertas, the doors, the walls. cartas para que él Letters pudiera trazar del otro lado, for pero him able to cartas cross para the que other le dieran side. material para Letters hacer to give su them casa materials también. to O be sea, able to mire, do his en el home. reino de So Dios, in the diga conmigo, kingdom of hay God, say with me, recursos. there's resources. Todos los recursos que usted All the necesita resources that you need están en el reino de Dios. are in the kingdom of God. Amén. Amen. Pero el reino de Dios quiere gente But in the kingdom comprometida of God también. wants people that are compromised as well. Los muchachos que está hablando él ahí, los discípulos, The disciples that he is ellos speaking tenían, to, diga conmigo, una say with me, they had a responsabilidad responsibility de hacer trabajos to también. be able to do works as well. Cuando hay que alimentar, ¿qué dijo él? Whenever there is to feed, Cuando what estaban he said, aquella multitud que estaban escuchando a Jesús y ya era when tarde those y que el multitudes Señor no that los quería the mandar Lord sin was preaching comer, to, he wanted to send them without to que le eat. dijo, What did he denles say? vosotros, que dijo, Which one of us? de comer.
will give him to Había una eat. responsabilidad, There was a responsibility. pero también había un respaldo But poderoso, there were also a strong sustainment. porque él tomó el pan y lo Because bendijo he y se took lo the dio a los bread and gave discípulos. blessing, he gave it to the Y disciples. en medio de los And in the discípulos, midst of the disciples, el pan se the multiplicaba. bread multiplied. ¿Sabe cómo se llama eso? Diga And you conmigo, know what that means? recursos. Resources. Todos los recursos que uno All the necesita resources that one needs están ahí en el reino. is there in the Por eso kingdom. cuando tú lo logras descubrir, And that's why whenever you are able to discover it, yo no te quiero decir que ya lo sé todo, yo todavía I'm not estoy, telling you that I know it all because I'm still learning. sigo aprendiendo. I continue to learn. Pero hay muchas cosas que a But mí se there's me a han lot of revelado ya things del reino. that Muchas cosas que se me han revelado del there's a lot of reino. things that have been revealed to me in the Y yo kingdom. creo que vamos a seguir descubriendo And I think otras that y we will still otras. be able to discover Vamos a some. seguir descubriendo. And we will continue to discover Amén. some. Amen. No nos vamos a quedar así como We're not going to estamos. stay just where Va a we haber un are. avance, va a haber There will be an un advancement, a rompimiento breakthrough en tu vida. in your life. Aquí algunos de ustedes ni saben que ustedes eran hombres de Dios o And some mujeres of de y'all here Dios. don't even know that y'all were women Y men lo of vas a God. descubrir, diga And you're conmigo, gonna en el discover reino, it. vas Say a with me, descubrir in the tu kingdom, llamado. you're going to be able to Tú pensaste que te find ibas your a morir calling. marihuano, You think that you're alcohólico. going to be in alcoholism, smoking weed. Y Dios, hermano, te va a revelar, diga And God conmigo, is te va a gonna dar a reveal. conocer los Say with me, misterios. He's going to El make llamado, you know hermano, the cuando usted se mysteries, encuentra the con su calling. llamado, Whenever es you un find yourself misterio with de a calling, parte de it's Dios, a porque uno mystery ni en from part cuenta of no God andaba because como one Saúl doesn't even buscando know that burras. like Saul. Así estábamos nosotros. That's how we were. ¿Qué estaba buscando Saúl? What was Saul seeking Las for? burras. ¿Y con qué se encontró? And what did he find himself with? Con el reino. With a kingdom. ¿Y qué hizo el reino en And what él? did the kingdom do Le dio from todo el there? respaldo, He le gave dio them all todo the lo que él sustainment. necesitaba. He gave him everything that he Ahí needed. está. And that's how it is. Véalo ahí. See it there Con Saúl. with Saul. Por eso el diablo, hermano, no quiere que usted dice, ay, And con that's ese what the poquito devil doesn't nomás. want you to have the revelation Con el of domingo es things. suficiente. With Sunday is just good. Con eso es suficiente. No That te is metas mucho, no sufficient. te comprometas. Don't Porque compromise sabe, cuando yourself. usted se le revela el reino, Because he knows that whenever you have the usted va a revelation avanzar of, en otras dimensiones. you're going to advance in other Amén. dimensions. Póngase de Amen. pie, vamos a Stand orar. up. We're going to pray. Mañana continuamos. And tomorrow we A will ver si mañana sí continue. hablamos de Esther. And then tomorrow we'll speak about Esther. Amado Padre, te damos gracias esta Beloved Father, noche we give you thanks por la tonight palabra que nos for has the entregado, word that you Señor. have given to Yo us. creo, Señor, que And I todos believe, nosotros los Lord, que that estamos all of aquí us reunidos, that are here la united, gente de México, the people Señor, from Mexico, comienzan a will revelársele begin to cosas, have the revelation Señor, of que los things, van a acelerar, and that they will Señor. Si accelerate it. estuvieron If detenidos they were detained por años by years, en este tiempo que se in nos this ha revelado year el reino de that the Dios, kingdom of God has been revealed vamos to a us, dar pasos we will give agigantados, peace, vamos a we will give avanzar, steps and Señor, give conquistando, advancement and Señor, conquest, haciendo la obra en doing cada the work, comunidad, en cada pueblo, en cada in each ciudad, people, in Señor, each city, in each state, en cada estado in each town, del país de México, in the Señor, city of Mexico, en cada estado de esta nación, in each Señor. state of this Y nation. creemos, Señor, And we que el believe, reino Lord, that the avanza, kingdom Señor, advances, que el reino Lord, nadie that the lo kingdom, puede no one parar, can Señor. stop it. ¿Cuántos reyes quisieron How parar many tu kings reino, wanted to Señor? stop your kingdom, Lord? Cuando usted estuviste en la tierra, Señor Whenever you were Jesús, in land, Herodes quiso parar el reino, and Herodes wanted to stop the pero kingdom. tu reino nadie lo But your puede kingdom, detener, no one can Señor. detain it, Tu Lord. reino avanza Your cada kingdom día, Padre. advances Por each años time. ha sido For years, perseguido, it has been persecuted. pero el reino nadie lo ha But the parado, kingdom, Señor. no one has No ha been habido able to stop gente it. que There pueda hasn't been pararlo, people that has been que able to pueda stop it, destruirlo, that can Señor. destroy it, Porque tu Lord. palabra dice, Because your Señor, word says Padre, que lo que tú haces, that whatever you no hay do, quien lo estorbe, there's no Señor. one that can disturb El it. reino de Dios The kingdom of avanza, God Señor, advances, Lord. trayendo revelación, bringing revelation, trayendo, Señor amado, bringing, beloved, una revelación, a Señor, del revelation llamado, of calling, trayendo una revelación, bringing a Señor, revelation, de Lord, qué somos como of who we iglesia, are as Señor, a church, como hijos de Dios, as Señor child- amado. as children En of esta God. noche, And Señor, in this night, Lord, confirma, Padre, la confirm palabra the word a través de sueños, through Señor, dreams, a través de visiones, through Señor visions, amado, de revelaciones, of Señor, revelations, que vengan sobre cada hombre que that está en come este over lugar. every man that is in Aún, this Padre place. amado, yo creo Even, que gente Father, que el día de hoy está people perdida del that are alcoholismo, lost in Señor, alcoholism, que está sufriendo that allá are afuera, suffering Padre, outside. le vas a revelar en You're gonna give sueños, them the Señor, revelation of en el dreams. nombre de Jesús. ¿Dónde es su lugar? Where their ¿Dónde place está la is? familia del Where the reino con la family que of va a kingdom, unirse, the one that Señor? is
they're van a gonna unite with, recibirlo they're gonna donde quiera que se receive it wherever encuentren, they Padre. find themselves. En el nombre de In the name of Jesús, Jesus. bendigo a tu pueblo, I bless bendigo your a tus people. hijos I en bless esta your noche. children in this Llévalos night. con bien, Take them Padre, with good. y que el reino, And that the Señor, se kingdom manifieste, can be Señor, manifested en todo lugar donde vayamos, every place, Señor. wherever Que we el go. reino nos That the respalde, kingdom Señor, can en este sustain tiempo, us in this Señor, time. en el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Amén. Vamos a ver.